¿Sabías que hubo una persona que decidió infiltrarse voluntariamente en uno de los lugares más aterradores creado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial? Su nombre era Wiktor Polski, un soldado polaco. Pero, ¿por qué decidió infiltrarse voluntariamente? Sobrevivió. Alcanzó el objetivo que buscaba. Esta es la historia de Wiktor Polski. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Primero que nada, saludarlos y decirles que si no se han suscrito, pueden suscribirse y si les gusta este contenido, pueden compartir y darle like. Bueno, hoy traemos una historia muy interesante de un héroe. Una persona que desde muy niño, desde su niñez, desde su infancia, nació en un mundo muy convulso. Estamos hablando de Wiktor Polski. Perdón si lo pronuncio mal, pero es polaco y es complicado. Wiktor Polski nació el 3 de mayo de 1901, comenzando el siglo XX, en una Polonia que estaba dividida. Luchaba por su independencia. El Imperio Ruso la estaba gobernando en ese momento. Wiktor Polski nació en esta sociedad bastante convulsionada y desde joven se alistó en lo que se llamaba una resistencia que buscaba la independencia de Polonia, la cual lograrían. En 1918 Polonia se independizó y pasaría a ser reconocida como nación a nivel, al menos en mucha parte del mundo. Pero Polonia no pasaría mucho tiempo para que le sucediera algo demasiado malo, que fue el régimen nazi. Los nazis llegan a Polonia, invaden Polonia entre 1938 y 39 y instauran allí los llamados campos de concentración. Uno de los más famosos que es el campo de concentración de Auschwitz, ya que allí se concentraron muchas partes del holocausto judío. Bueno, pero en principio se creó en 1940 para disidentes polacos, personas que estuvieran en desacuerdo con el régimen nazi. Pero la historia que nos lleva acá hoy es la de Wiktor Polski. ¿Por qué esta persona decidió voluntariamente meterse al campo de concentración? Sí, voluntariamente. Y no es que perteneciera al ejército polaco ni nada. Era parte de una resistencia clandestina. La misma que luchó anteriormente por la independencia, ahora luchaba contra los nazis. Y no solo contra los nazis. Del otro lado, los rusos también están invadiendo. Era una lucha de poder entre los rusos, la Unión Soviética en ese caso, la Unión Soviética y los nazis, la Alemania nazi, por el territorio polaco. Alemania invadió Polonia, crearon estos campos de concentración. Este personaje, como lo hemos visto, es un luchador. Pues él él tuvo una idea y decidió infiltrarse dentro del campo de concentración y desde allí organizar una resistencia clandestina y luchar desde adentro. Entonces, bueno, en una redada que hicieron en un bar, pues él ya tenía planificado eso. Los alemanes lo arrestaron y lo llevaron a ese campo de concentración, a Auschwitz. Allí estuvo por mucho tiempo mirando todo lo que pasaba ahí, y desde allí enviaba cartas y enviaba pues la información que se podía enviar en ese momento sobre lo que ocurría allí. El objetivo de él realmente también era producir como una clase de invasión o que se pudiera invadir, porque en ese tiempo el campo de concentración de Auschwitz no era todavía lo que fue después cuando el Holocausto, que era era más organizado y era pues terriblemente más organizado, porque ahí pues ocurrieron muchísimas muertes con las cámaras de gas y todo eso. El caso es que eso nunca lo hicieron. Pues se juzga muchas veces a esas personas porque no hicieron eso, porque hubiera sido un gran golpe para los nazis. Él escapó de este campo de concentración, pero tiempo después fue apresado de nuevo. Y fue apresado de nuevo en el campo de concentración, pero pues ya los aliados ganaron la guerra y ya él pudo liberarse, pues porque los aliados los nazis estaban destruidos y ya no, pues logró liberarse y ya quedó libre.
Y pues una historia muy, muy loable, porque arriesgar su propia vida para ganar una guerra es muy complicado. Y él lo hizo. Pero lamentablemente la historia de Víctor Polesky no termina allí. Y es que luego de que los nazis ya se terminaron la Segunda Guerra Mundial, él vuelve pues a Polonia y a las luchas internas que tenía. Pero, como les dije anteriormente, el territorio polaco se estaba disputando entre los nazis y la Unión Soviética. ¿Y qué pasó cuando cayeron los nazis? Que la Unión Soviética se apoderó del territorio polaco. Por lo cual la lucha ahora de la resistencia, porque Víctor Polesky volvió a lo que siempre había sido, a la resistencia. Ahora la lucha era contra los comunistas. Pero esta vez no tuvo un final muy feliz, porque los comunistas lo arrestaron y lo ejecutaron. Lo ejecutaron y ahí se termina la historia de Víctor Polesky. ¿Pero por qué sabemos de él ahora? Porque él, aunque los comunistas por mucho tiempo decidieron dar la información sobre él para evitar pues que hubiera levantamientos y todo eso, tiempo después que ya el país ya estaba más avanzado en la historia, pues se conoce la historia de Víctor Polesky, que fue un héroe reconocido y que en Polonia se conoce como el héroe polaco de la Segunda Guerra Mundial. Una persona realmente increíble. Y no fue una historia de película, sino que es una historia real. Bueno amigos, hasta aquí llegamos. Recuerden, si les gusta este tipo de historias, dejar su like, suscribirse, compartir. Y nos vemos en el próximo capítulo.